A lo largo de la historia, muchos libros han sido censurados, prohibidos, incluso hasta quemados, por sus ideas controvertidas, su lenguaje ofensivo o su desafío a las estructuras sociales de un momento. La literatura es una de las armas más poderosas de la sociedad. Un libro puede mover millones de personas, un libro puede conmover a toda una nación, un libro incluso puede encender las mechas de una revolución. Libros, las mejores armas del mundo. Por supuesto, todos estos libros han sido censurados, han sido prohibidos dependiendo del miedo que haya generado en el gobierno o en la religión reinante de aquel entonces, desde un tiempo específico en un lugar determinado. Vamos a ver los 10 libros más prohibidos de la historia. En qué lugares fueron prohibidos y por qué. Número 10. El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Comenzamos el listado con uno de los clásicos de la literatura italiana. El Decamerón de Giovanni Boccaccio, como usted quiera. Si alguien sabe cómo se dice en realidad, pues me lo pone en comentarios. Escrita por allá en el siglo XIV, este libro es una colección de 100 relatos que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que intentan escapar de la peste negra en Florencia. A pesar de que hoy en día es considerado una de las obras maestras de la literatura renacentista, en su tiempo fue prohibida por su contenido explícito y sus connotaciones sexuales. Por ejemplo, en el año de 1559, este libro entra en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia por su contenido sexual y porque retrataba ciertas personalidades de la Iglesia en ciertas situaciones un poco comprometedoras. Aparte de Italia, el Decamerón también fue prohibido en otras regiones de Europa, como fue también en Francia y también fue en España por allá por los siglos XVI y XVII. La Iglesia Católica no veía con buenos ojos que se cuestionase la moralidad y el comportamiento de sus representantes. Es por ello que en ediciones sucesivas se cambiaron muchas escenas de contenido sexual para que esto encajara así. Incluso más adelante se hicieron cambios en los personajes, simplemente para que no hubiese referencia a estos representantes del clero. Vamos, la iglesia siendo iglesia. Nobody expects the Spanish Inquisition. Se han hecho algunas adaptaciones del Decamerón al cine y a la televisión. La más reciente ha sido una serie de Netflix que se ha estrenado este mismo año 2024. Y tanto la crítica como el público le dan una puntuación regular. Número 9. Los versos satánicos de Salman Rushdie. En este puesto tenemos un libro que ha causado una gran polémica y una gran controversia a nivel mundial, que son Los versos satánicos de Salman Rushdie. Fue publicada en 1988 y esta novela combina ciertos elementos de la religión islámica con la ficción mágica. Muchos musulmanes la consideraron de una blasfemia por la forma en que retrataba a Mahoma y a la religión como tal. Esto llevó al ayatolá Jomeini de Irán de emitir una fetua. Una fetua es como una especie de orden religioso, de mandato religioso, pidiendo la muerte de Rushdie, lo que resultó en protestas y actos violentos en varios países. Los versos satánicos fueron prohibidos en muchos países, entre los cuales se incluyen Irán, la India, Sudáfrica, Sri Lanka, Bangladesh, Egipto, la gran mayoría de los países donde la religión musulmana es reinante. Este libro creó una profunda división entre lo que es la libertad de expresión y la sensibilidad religiosa, que de hecho llevó a Rushdie a vivir muchos años en el anonimato escondido debido a las amenazas de muerte constantes que recibía. De hecho, el 12 de agosto del 2022 fue atacado mientras se presentaba para dar una conferencia en un instituto en Nueva York. Un hombre subió al escenario y lo apuñaló varias veces, causándole heridas graves en el cuello y en el abdomen. Rushdie fue trasladado a urgencia al hospital y aunque sus heridas fueron serias, pues logró sobrevivir. Actualmente está vivo en algún lugar donde se desconoce su paradero, pero está vivo. Número 8. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Este es uno de los libros que forma parte de los 3 grandes de la ficción distópica. Ya veremos los otros 2 porque también está en esta lista. Un mundo feliz fue escrita por Aldous Huxley en el año de 1932. Está ambientada en un mundo futurista donde la humanidad es controlada por el gobierno mediante drogas, manipulación genética y control mental. Este libro ha sido prohibido en varios países debido a su contenido sexual y a su visión pesimista de la sociedad. En Estados Unidos, Un mundo feliz ha sido objeto de muchas controversias, polémicas y prohibiciones, sobre todo de ciertos distritos escolares como lo que es en Oklahoma, en California y en Alabama.
Incluso en la India fue prohibido temporalmente debido a su contenido que supuestamente era subversivo y obsceno. Justo el mismo año de su publicación, en 1932, el libro fue prohibido en Irlanda y fue retirado de bibliotecas y escuelas debido a su visión deprimente y que atentaba contra lo que es el bienestar de la sociedad y de los niños de la época. A pesar de todas las prohibiciones y de todas las censuras que ha tenido en todas partes del mundo, este libro sigue siendo muy influyente. Y de hecho nos advierte sobre los peligros que conlleva el control de un poder totalitario. También este libro fue llevado a la gran pantalla. Se destaca principalmente una película del año 1998, donde actúa nuestro legendario Leonard Nimoy. Número 7. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Continuamos con otro clásico estadounidense, y esta vez es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, que fue publicado en el año de 1960. Este libro trajo mucha polémica porque aborda el tema de lo que es el racismo, la esclavitud y otras cosas de la interacción entre los blancos y las personas de color, afroamericanos, como ustedes lo quieran decir. Aunque ganó el premio Pulitzer y hoy en día se enseña en muchas universidades, en muchas escuelas, durante mucho tiempo fue prohibido por su lenguaje ofensivo y por su discriminación, no discriminación, sobre su trato acerca de la discriminación racial de la época. Por ejemplo, en Estados Unidos, muy poco después de su publicación, en 1960, fue retirado de ciertas bibliotecas y ciertos institutos escolares en Alabama y en Mississippi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban de que el lenguaje que trataba en el libro era un lenguaje muy ofensivo y creaba o aumentaba lo que es la tensión racial del momento. Incluso en Canadá también fue prohibido por las mismas razones. En general, todo tiene que ver con el asunto de la discriminación racial, del trato entre personas de una raza y personas de otra, no vamos a poner con interacciones de colores y de nombres, y de las injusticias de aquella época en cuanto a lo que es la discriminación racial. Hoy en día es un libro espectacular que ejemplifica y que lucha por la justicia y se usa mucho para destacar lo que son los derechos civiles. Fue llevada a la gran pantalla en el año de 1962 y en realidad pasó sin pena ni gloria. Pero si lo quieren ver, ahí está. Número 6. 1984 de George Orwell. Este es el segundo libro de los tres grandes de la ficción distópica y mi libro favorito de toda la vida, 1984 de George Orwell. Fue publicada en el año de 1949 y nos presenta un futuro aterrador, donde el gran hermano nos vigila a todos. Por cierto, si no sabías de dónde venía la expresión el gran hermano te vigila y los programas de televisión que tienen que se llama el gran hermano, esa frase viene de 1984. Es un futuro donde la libertad de pensamiento es aplastada, donde incluso se cambia el lenguaje para intentar manipularlos a todos. Es un libro donde se intentan cambiar los hechos del pasado para que encajen en el presente de un poder totalitario mandatorio reinante en el momento. Son cosas ficticias. Es ficción, ¿vale? Su crítica a los gobiernos comunistas hizo que fuese prohibido en varios países, como por supuesto la antigua Unión Soviética, China, Kenia o Cuba. Debido, por supuesto, obviamente, a la crítica hacia el comunismo. En Estados Unidos también fue prohibido en algunos institutos escolares por su contenido considerado ofensivo a nivel político y sexual. En la España del franquismo fue también prohibido, pero no por su contenido político. Los franquistas consideraban de que en realidad esta obra era una obra pornográfica y por eso fue excluida de muchas partes y fue prohibida su venta en España. A través de 1984, George Orwell nos advierte de los peligros de la vigilancia extrema. Nos advierte de los peligros de los cambios del lenguaje para intentar cambiar la mentalidad e intentar imponer ideologías políticas o sociales. Y nos advierte también sobre el hecho de no conocer la historia y de querer cambiarla para que sea tergiversada y al final encajen con los discursos políticos reinantes o un discurso político totalitario. Nos hace una advertencia, nos advierte, no nos impulsa a hacer nada, no nos alienta a hacer nada de eso, ¿vale? El cine no le ha hecho justicia a esta gran obra. De entre todas las películas que se han hecho, solamente es destacable una que fue publicada justamente en el año de 1984, protagonizada por John Hurt. Si la quieren ver, tiene que ser un fanático al libro como yo y solamente para que digas que la has visto, más nada.
Número 5. Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Ahora nos vamos al siglo XIX con las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Fue publicada en el año de 1884 y relata las historias y la travesía de un joven que se llama Huck Finn junto con un esclavo, Jim, a través del río Mississippi. A pesar de que este libro también es considerado otro de los grandes clásicos de la literatura estadounidense, ha sido prohibido en muchas partes debido a su contenido que tiene que ver con las injusticias y las controversias raciales entre blancos y negros, una interacción de aquella época. Ustedes saben que en aquellos años en Estados Unidos en la esclavitud y ese trato no era muy bien que digamos. En Estados Unidos fue prohibido en las bibliotecas y escuelas de California, Massachusetts y Nueva York. Incluso en el Reino Unido también fue prohibido por las mismas razones. Sin embargo, muchas personas defienden el libro porque contiene una crítica contundente contra el racismo de ese tiempo. En agosto de 1993, Disney le hizo una adaptación al cine donde actúa nuestro querido Frodo, Elijah Wood. Número 4. El origen de las especies de Charles Darwin. Publicada en el año de 1859, este libro cambió por completo nuestra comprensión de la biología. La teoría de la evolución por selección natural presentada en este libro chocó por completo con las creencias religiosas de la época, lo que llevó a su prohibición en muchos países. En la década de 1920, en el estado de Tennessee, de Estados Unidos, fue prohibida la enseñanza de la evolución natural, lo que se conoce como la ley Butler. También fue prohibido en muchos países donde existía una gran influencia religiosa, como por ejemplo Grecia y Turquía. Básicamente por eso, por la teoría de la evolución, por la selección natural. Esto chocaba por completo con todas las religiones, con todas las creencias religiosas, y muchos líderes de la iglesia pues no veían correcto, no veían con buenos ojos que este tipo de tratados y este tipo de libros dejasen de lado la creación divina. ¡Yo no soy la evolución! ¡Yo no soy pariente del mono! Incluso se llegó hasta tal punto que para calmar a las críticas, el mismo Charles Darwin incluyó en una frase final en la segunda edición del libro hizo una referencia a algún creador, cosa que no estaba en la primera edición. Sin embargo, a pesar de todo eso, El origen de las especies es un libro fundamental que ha moldeado la ciencia moderna. Número 3. El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. En el número 3 encontramos a El guardián entre el centeno de Jerome David Salinger, o J.D. Salinger, o J.D. Salinger, como ustedes lo quieran llamar. Esta novela sigue la historia de Holden Caulfield, que es un adolescente que se enfrenta a lo que es la hipocresía de la sociedad. Su lenguaje provocador, el tratamiento que hace sobre la adolescencia, la sexualidad, la ansiedad, y de cómo supuestamente incita al adolescente a provocar protestas, a rebelarse y a ese comportamiento antisocial, es lo que ha llevado a su prohibición. En Estados Unidos, en estados como Oklahoma, como California y como Alabama, se prohibió en las escuelas y en las bibliotecas. Me parece curioso cómo Estados Unidos, siendo el país que más profesa y más aboga por la libertad de expresión, aparece en todos los libros de esta lista, siendo el primero que sale prohibiéndolo. Bueno, en fin. En Australia también fue prohibido temporalmente por su lenguaje explícito. De todas maneras, hoy en día sigue siendo un libro muy querido debido a que representa esta visión honesta y cruda de la juventud. Como curiosidad interesante, este libro ganó gran notoriedad debido a su asociación con ciertos crímenes. Por ejemplo, Robert John Bardo asesinó a la actriz Rebecca Schaeffer en 1989 y tenía en sus posesiones una copia de este libro. También John Hinckley, en un atentado al presidente Ronald Reagan, tenía una copia de este ejemplar. Y por supuesto, el más famoso es el de Mark David Chapman, que fue el asesino de John Lennon. Tenía una copia de El guardián entre el centeno, y él dijo que se había inspirado en Holden Caulfield. Hay una película que se llama El rebelde entre el centeno del año 2017, que es una biopic de J.D. Salinger, por si le interesa. Número 2. Lolita, de Vladimir Nabokov. Publicada en 1955, es una de las novelas más controvertidas de la historia. Relata la historia de Humbert Humbert, un hombre de mediana edad que se obsesiona con una niña de 12 años a la que él llama Lolita. La pedofilia y el abuso sexual, que son los temas de esta novela, creó tanta indignación que provocó la prohibición en muchos países. Reino Unido, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y, por supuesto, como no, Estados Unidos.
por el tipo de lenguaje que se usa y el tipo de comportamiento que se quiere ejemplificar en esta novela. Poco después de su publicación, ahorita tuvo controversia y tuvo dificultad para ser publicado. De hecho, Nabokov tuvo contratiempos para conseguir alguna editorial que se lo publique. No fue sino en 1955, Olympia Press, que es una editorial muy conocida por publicar libros controvertidos, que se encargó de sacar esta historia. A pesar de la censura, ahorita sigue siendo una obra maestra de la literatura y sigue siendo objeto de estudio por su complejidad y a la forma de tratar temas delicados. Yo en realidad no veo muy complejo el hecho de tratar con la pedofilia y con el abuso sexual. Para mí estos enfermos mentales tienen una solución muy fácil. Mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos, mátalos a todos. En 1997, Jeremy Irons y Melanie Griffith protagonizaron una adaptación cinematográfica de Lolita. Menciones especiales. Yo sé que a lo mejor estos libros, a lo mejor muchos son antiguos y no has escuchado hablar de ellos y a lo mejor puede que te cueste conocerlos porque son muchos de épocas muy pasadas, pero te voy a dar 3 libros que son muy actuales y que son bastante conocidos, que también, si bien no han sido tan prohibidos o no han sido tan censurados, sí han tenido problemas en sus publicaciones. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En el 2019, el gobierno de Irán prohibió temporalmente la distribución en ese país de esta obra maestra de la literatura latinoamericana. Las razones no han sido muy claras, pero todo apunta a que haya sido porque desafiaba algunas costumbres sociales, algunas cosas morales del país, y bueno, usted sabe cómo es. Netflix está preparando una adaptación de esta obra a serie. Más vale que la hagan bien. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este es el tercer libro de los 3 grandes de la ficción distópica, junto con 1984 y con Aldous Huxley. Este libro fue publicado en el año de 1954 y aún el día de hoy sigue siendo ojo de la polémica, la censura, la prohibición y la controversia. En el año 2002, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos prohibió la distribución de Fahrenheit 451 porque, según representaba o contenía reseñas negativas del Islam. Lo cual es irónico porque Fahrenheit 451 trata justamente sobre lo que es la censura de los libros y la quema de estos. En el 2018 salió una adaptación cinematográfica protagonizada por Michael B. Jordan. Regular. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de J.K. Rowling. En el mismo año 2002 y en el mismo sitio, en los Emiratos Árabes Unidos, este libro fue prohibido por su referencia a la brujería y a la magia. Si bien los libros de Harry Potter son muy conocidos en todas partes del mundo, en muchas partes, sobre todo en los países del Medio Oriente y en algunas escuelas también de los Estados Unidos, han sido prohibidos por esta razón. Con respecto a las películas, la primera, número 1, El diario de Ana Frank. Finalmente tenemos en el número 1 El diario de Ana Frank, o El diario de Anne Frank, como ustedes lo quieran decir, que relata la historia de una joven judía durante la Segunda Guerra Mundial que intenta escapar de la persecución nazi. Aunque es una obra profundamente reflexiva y educativa, este libro ha sido prohibido en muchos lugares por diversas razones. Principalmente por la forma en que retrata la pubertad y en estos grupos negacionistas del Holocausto que creen que el Holocausto no existió, que lo censuran y lo prohíben. En algunas escuelas de, como no, Estados Unidos, ha sido prohibida para menores porque por la forma en que describen la sexualidad adolescente y por eso la consideran no apta para niños. Sin embargo, el diario de Anne Frank sigue siendo un relato muy conmovedor acerca de lo que son los horrores de la guerra y la resiliencia humana. Hay una polémica constante de este libro de que hay muchos que afirman y que han hecho estudios y que dicen de que en realidad este diario es falso, que no lo escribió ella, sino que lo escribió su padre Otto Frank. Ya depende de a qué fuente tú le creas más o le creas menos, pero ya está, digamos que en el colectivo popular se sabe y se conoce que es el diario de Ana Frank y se queda el diario de Ana. Así lo creo yo. Se han hecho muchas adaptaciones al medio audiovisual de esta obra, entre las cuales destaca una del año 2010, protagonizada por Tamsin Greig, que la recomiendo que la vean. Y antes de que me pregunte, yo sé por qué me vas a preguntar de por qué Mi Lucha, que es el libro este que escribió el señor del bigotito, no está entre los libros más prohibidos. Bueno, básicamente porque no había sido reproducido. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
los derechos de reproducción y de distribución pertenecían a la ciudad de Baviera, en Alemania. Y por ello, ellos prohibieron su reproducción. Pero en el año 2015 ya que este libro dejó de ser de dominio privado a ser ahora de dominio público, y a partir de esta fecha pues ya empezó otra vez su reproducción y su distribución. Ahora, este hecho de la prohibición de los libros y la censura de los libros es algo muy delicado. Hay muchos factores que influyen en cuanto a lo que es analizar las diferentes interpretaciones, la simbología que se ha querido dar, el tiempo en que fue escrito, el momento social en que haya sido escrito, y por supuesto el análisis crítico y maduro del lector para tratar de entender el mensaje que el escritor haya querido dar. Yo particularmente condeno cualquier tipo de prohibición o censura de los libros. ¿Por qué? Prohibir un libro tiene dos consecuencias. La primera, impulsa su lectura. Es la verdad, para bien o para mal, la historia nos ha enseñado de que entre más lo prohíbas algo, más lo creen. Y segundo, aquellos gobiernos, de aquellas entidades que te obligan o que prohíben algún tipo de lectura, están demostrando no solo el miedo que le tienes a la misma libertad de expresión, sino que buscan coartarla y que quieren que ellos lean lo que tú digas y piensen lo que ellos quieran, lo cual representa un mecanismo de control muy peligroso. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Un libro que escribió un asesino que incita a la violencia y que te pide que mates a millones de personas, obviamente está mal, pero es una herramienta de aprendizaje que, guiada por el buen camino, te enseña lo que no se debe hacer. La libertad de expresión debe ser respetada siempre a toda costa. Uno debe leer todo lo que uno quiera leer, esté o no en contra de nuestros propios principios morales, porque así aprendemos desde todos los puntos de vista cualquier situación que se nos presente. Y nadie puede obligarte cómo pensar, ni nadie puede decirte ni obligarte a leer lo que ellos quieran. Esta libertad de expresión, esta libertad de sana discusión y de intercambio de ideas es lo que nos ha hecho evolucionar como seres humanos y como sociedad. Todo libro debe estar abierto a todo el mundo. Y cualquier acción que tú vayas a ejecutar o cualquier pensamiento que tú tengas inspirado en una obra literaria debe tener siempre un único propósito: que tú te sientas bien y jamás hacer daño al prójimo. Esa es la libertad. Esa es la libertad que nos proporciona o que nos debe proporcionar la literatura. That's real profound. Ya sea porque compartes mi visión o porque no compartes nada de lo que yo digo, puedes y debes darle like al vídeo. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno de la sociedad, eso es lo bueno de la literatura, el intercambio de opiniones, y eso ayuda a que nosotros evolucionemos. Si tú consideras de que hay alguna persona que le pueda gustar este video, pues compárteselo y así sabe algo de estos libros prohibidos y por qué fueron prohibidos y si se debe o no prohibir un libro. Si tú sabes de que hay algún otro libro que haya sido prohibido, pues pónmelo en la caja de comentarios. En la caja de comentarios tú puedes poner lo que tú quieras. Comparte cualquier visión que tú tengas y lo que tú creas si deben ser o no prohibidos de algunos libros, y así todos nos, aprendemos de esto, ¿vale? Entonces, nos vemos hasta el próximo vídeo.